Bueno, este curso tiene la particularidad de que vamos a repasar, digamos, vamos a volver a repensar aspectos de la metodología de la investigación que están muy presentes en la función del docente universitario, sobre todo cuando, además de dar clases, además de hacer actividades científicas y de extensión, tenemos entre nuestras funciones educativas o formativas ser asesor de tesis. Ser asesor de tesis en diferentes niveles. Podemos ser asesor de tesis para la licencia, para que terminen la carrera, para que desarrollen una maestría o para que desarrollen el doctorado. Y a mí me gusta decir que esto es un segundo oficio. Es decir, uno se gradúa de lo que nos graduemos. Y en este caso, yo soy graduada de Pedagogía y Psicología, soy licenciada en Educación en esa especialidad, pero que después uno va desarrollando determinadas habilidades en diferentes áreas que a veces no lo acreditamos, porque solo nos gusta acreditar cuando es maestría, cuando es doctorado, pero uno sigue aprendiendo. Pero realmente ser tutor de tesis, ser asesor de tesis, yo lo considero, y cada día lo considero más, una otra profesión. Es decir, son habilidades, son conocimientos que uno va adquiriendo, que lo va adquiriendo en la misma actividad, en la misma tarea, que cuando uno se enfrenta a desarrollar, a guiar una asesoría, fíjense cómo hay que aprender, cómo hay que poner en función saberes. Primero, el tema que está asesorando. A veces es un tema conocido, está dentro de nuestra formación curricular, pero otras veces no. Otras veces son temas que se van incorporando por el desarrollo de la ciencia y uno un poco tiene que ir estudiando al parejo del asesorado. Eso es un elemento importante. Otro elemento importante es que estamos trabajando con personas adultas que traen una experiencia en la formación, experiencia positiva o experiencias negativas, pero traen una experiencia, ¿sabe? Tiene un tipo de aprendizaje establecido, un estilo de aprendizaje establecido, tiene su tiempo para aprender y sobre todo, que también es un elemento importante en esta formación, es que como nunca uno está siempre expuesto a la opinión pública en el proceso de la maestría, en el proceso del doctorado, porque cuando uno está en las preparaciones comunes, no tiene que estar tanto tiempo exponiendo lo que sabe, exponiéndole a alguien que no, a veces no es el profesor para que evalúe lo que sabemos, escribiendo artículos, es decir, a mi modo de ver, es el momento de la profesión donde más nos exponemos desde el punto de vista público nuestros saberes. Y eso puede traer ansiedades, puede traer contradicciones. Y a veces como asesor no nos damos cuenta que esa persona está transitando en un momento de su vida donde la tensión a veces los bloquea, a veces se desmotivan. Y también uno tiene que ser un poco psicólogo en ese caso, ¿no? Ir orientándolo, ir poniéndole temas, tareas que ellos puedan desarrollar de una manera rápida para que se vuelvan a estimular, para que vuelvan a entrar en ese proceso de formación. Eso es otro elemento. Y por último, las habilidades que uno tiene que tener, los conocimientos que uno tiene que tener sobre la metodología de la investigación. Que en este caso, fíjense, es muy importante conocer elementos teóricos de la metodología. Pero si importante es conocer elementos teóricos de la metodología, más importante es saber cómo aplicar esa metodología. Cómo hacer que los demás entiendan la lógica de la investigación. Disculpen, y que comprendan que cuando uno analiza, por ejemplo, algo tan sencillo, disculpen, déjame tomar un poquito de agua, que es qué problema científico vamos a escoger para desarrollar la investigación. Eso no puede ser al azar, eso tiene todo un proceso de indagación, tanto empírica como teórica, para llegar exactamente al problema, para decidir si ese problema en esa área del saber es en esa universidad, en ese contexto, es pertinente el análisis de ese problema.
Con esto lo que estoy explicándoles, es decir, lo que quiero dejar explícito, es que ser asesor conlleva a aplicar saberes que ya uno va adquiriendo con la práctica, pero a reinventarse también frente a cada asesorado que uno va adquiriendo, va orientando durante ese proceso. Y eso también requiere que uno haga autorreflexiones sobre lo que sabemos y sobre lo que queremos aprender para que el proceso sea más óptimo y no nos genere ansiedad en última instancia. Pero no está mal reflexionar de vez en cuando en dos elementos. En el elemento cognitivo, es decir, que hay que saber de la metodología de la investigación, de la lógica de la investigación, para poderla dirigir, y que tenemos que también aprender y saber sobre las características de las personas que estamos asesorando. Este último tema, desgraciadamente pasa casi anónimo en nuestras vidas. Cuando uno lee un libro de investigación, de metodología de la investigación, sea educativa o metodología de la investigación general de cada una de las áreas del saber, uno se da cuenta que son libros muy técnicos. Son libros que guían mucho lo cognitivo del proceso, para decirlo de alguna forma, los pasos que se deben dar en el proceso. Pero muchas veces los libros, los manuales, porque esos libros al final se convierten en manuales a veces demasiado sencillos. Primero no explican los por qué, es decir, no explican las vías lógicas para llegar a determinados procesos investigativos. No lo explican, es decir, solo te dicen que el problema es importante, que el problema debe estar así confeccionado, que el problema científico debe partir de la realidad, etc. Pero ¿de qué realidad estamos hablando? ¿Cómo indagamos en esa realidad para entender que eso es un problema científico y no otra cosa? Es decir, esos por qué que nos lleven a definir un problema científico A o B, que nos lleven a definir qué tipo de investigación, si es cualitativa, si es mixta, si no es, que nos lleve a reflexionar cómo en cada área, en cada profesión se va conformando una cultura de la investigación, se va conformando una cultura que lleva a veces a acreditar un tipo de investigación y a desacreditar a otro tipo de investigación. Eso no se encuentra en los libros de metodología de investigación, comúnmente, no quiero ser tan absoluta. No se encuentra. Entonces, uno de los propósitos de este curso es, desde la experiencia mía y desde la experiencia que pueden tener ustedes, que indiscutiblemente son asesores de tesis y tienen una experiencia importante, ir construyendo esa ruta científica, ¿no? Ir construyendo esa ruta que nos permite al asesor entender cómo orientar la investigación, los por qué van en cada etapa de esa investigación y ir comprendiendo las situaciones que se pueden presentar a la hora de esa orientación. Con esa filosofía fue que yo organicé este curso. Es decir, este curso tiene mucho de vivencia, mucho de vivencial, por tanto vamos a estar compartiendo vivencia ustedes conmigo al respecto, lo que ustedes conocen, como les digo, y lo que yo conozco. Eso es un elemento importante, por eso el curso tiene tantos momentos de talleres, de intercambio. Y es un curso que se está pensando, o se pensó, teniendo en cuenta la lógica investigativa. La lógica investigativa. Tenemos 7 temas previstos. Hay un tema que apenas aparece en los libros de metodología de la investigación, que es el primer tema, donde vamos a reflexionar entre la relación que hay sobre la investigación, el tipo de investigación y el perfil profesional. No es lo mismo, por tradición, por objeto, una investigación que se desarrolla en el campo de las ciencias jurídicas que una investigación que se puede desarrollar en el campo de la educación, porque son dos profesiones diferentes que tienen objetos diferentes. Vamos a tratar de analizar la fuerza que tiene
para decirlo de alguna manera, la impronta que tiene la profesión a la hora de decidir qué se investiga y qué tipo de investigación se asume cuando se investiga. Ese es el primer tema. Repito, es un tema que no aparece prácticamente en ningún libro de metodología de la investigación, pero a mi modo de ver, es el punto de partida. Es el punto de partida para entender esa cultura investigativa que está alrededor de una profesión y que a veces es tan estática, es tan poco movible, que el mundo está cambiando para ese profesional. El profesional está frente a otros retos y sin embargo la academia no ve esos retos que tiene ese profesional y no le da el espacio para que estas investigaciones de maestría, de doctorado y de diploma puedan indagar en esas nuevas facetas que va entrando en esos mundos profesionales. Para poner solo un ejemplo, es muy difícil que el tema del medio ambiente no toque a todas las profesiones. Es muy difícil porque ya es un tema multifactorial y por tanto, si es un tema multifactorial, requiere de un análisis interdisciplinar, requiere de una mirada desde diferentes profesiones y a veces, por ejemplo, a lo mejor los abogados, los juristas ven ese tema muy lejos de su profesión. Pero cuántas leyes, cuántas cosas no hay que nos llevan a hacer un análisis del medio ambiente y del impacto del medio ambiente y qué cosas hay que regular. A veces se regulan cosas, hay muchas regulaciones con respecto al medio ambiente, pero quedan muchas más. Y eso se puede ver con la violencia, eso se puede ver con las relaciones interpersonales, eso se puede ver en determinadas lecturas que ya se están haciendo a nivel de la sociedad y que el profesional cuando llega al mundo del trabajo se va a encontrar con eso. Y sin embargo, cuando vemos la academia, cuando vemos la universidad, nos damos cuenta que se está excluyendo, esas dinámicas sociales se están excluyendo de la academia y de estas investigaciones y, por supuesto, eso trae como consecuencia que lo que se está investigando después no hay donde aplicarlo o no es pertinente en la educación. Eso por ahí va ese primer tema, que trata de vincular eso, la profesión, el perfil profesional, el mundo del trabajo y la metodología de investigación que se ha hecho cultura en esos nichos, en esa profesión. Después entramos a un elemento importante, digamos el segundo, que ya es la lógica de la investigación y ahí comenzamos por lo que había dicho ahorita, por el problema científico. ¿Qué se entiende por el problema científico? ¿Qué cosas se investiga? ¿Y por qué se investiga? Y ahí también vamos a recurrir mucho a nuestras experiencias como investigadores. A veces, por razones múltiples, nosotros mismos nos vamos casando con determinados problemas. Es decir, siempre siempre asesoramos personas que están rodeadas, que están dirigidas a un mismo problema. Y eso rompe con lo primero que hemos dicho. Es decir, los problemas a investigar son tan dialécticos y tan movibles como es movible la vida, como se mueve el contexto social, el contexto político, el contexto económico, el contexto científico. Por tanto, a veces el asesor es el que tiene que salir de su área de confort para poder traer asesorando personas que están haciendo sus procesos de investigación a nuevas áreas, a nuevas problemáticas que yo les puedo asegurar que requiere de mucho estudio por parte nuestra. Y ustedes me dirán, pero ¿hasta cuándo hay que seguir estudiando? Hay que seguir estudiando siempre que uno está en este proceso. Entonces vamos a discutir, vamos a analizar, vamos a conformar determinada estrategia para poder entender cuáles son los problemas que más son frecuentes en sus actuaciones profesionales y cuáles vamos a ir dejando fuera y al final cuáles podríamos incorporar. Fíjense que todo esto se está haciendo con el fin de ir dejando como un registro, es decir,
aún no estoy muy claro el nombre, me parece que puede ser una bitácora o algo así, que vamos a dejar un registro de los elementos que a nivel colectivo vamos a ir sistematizando y que nos mejora nuestra función como asesor, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista humano, porque yo sé que ustedes asesoran muchas personas a la vez. Y de alguna manera hay que ponerle orden a eso para que también ustedes, como seres humanos que son, puedan ir buscando sus propios caminos y sus propias herramientas y le haga más humana esa función y más productiva para ustedes. Por tanto, mi afán tampoco es enseñar, sino también ir aprendiendo cómo podemos ir organizando nuestras asesorías con con estos tips, con estas nuevas maneras de hacer los análisis y de... Por eso vamos a ir dejando como un registro construido entre todos, que al final puede ser, no sé, la memoria del curso, pero una memoria orientadora, que les deja a ustedes algo establecido, un camino establecido para ser mejor, más eficiente a la hora de desarrollar su test y su asesoría. Después tenemos como 3 o 4 clases donde vamos a ver la lógica de la investigación y cómo se define o cuáles son los requisitos para determinar el diseño de la investigación. Vamos a ver el diseño metodológico, es decir, lo que nos guía a la investigación, y el diseño teórico, es decir, cómo construimos la teoría o la sistematizamos, la reconstruimos alrededor de esa investigación. Esto nos va a llevar prácticamente un mes, es decir, estos dos temas de la lógica y de la estructura de la investigación nos va a llevar prácticamente un mes porque lo vamos a trabajar desde lo teórico y lo práctico. Es decir, vamos a estar todo el tiempo manejando lo teórico y vamos a manejar todo el tiempo también nuestras experiencias, cómo la vamos a ir reconstruyendo esas rutas científicas que ya tenemos establecido como asesores para dar nuevos derroteros a esas rutas científicas. Dentro de esa lógica, vamos a trabajar la construcción del marco teórico de una investigación. Desgraciadamente, a veces los marcos teóricos son elementales en el sentido de que apenas tienen profundidad. A veces es, como decimos comúnmente, se leen 4 libros, se cortan 4 párrafos, 4 definiciones, se ponen en orden cronológico cuando a veces se hace, pero uno nota que no hay un pensamiento valorativo, que no hay un pensamiento crítico, ni tan siquiera no hay un pensamiento lógico a la hora de conformar ese marco teórico. Entonces la investigación se queda como muy, digamos, muy elemental, porque entonces entran a ver una realidad, que es la realidad que están viviendo y que es de donde salió el problema, sin nada que lo sustente desde el punto de vista teórico. Entonces, ¿cómo usted quiere interpretar esa realidad? ¿Cómo quiere levantarse del nivel cotidiano para llegar a un nivel de profundidad, para que pueda aportarle algo a esa realidad en su transformación y su desarrollo? Si usted del lado acá, digamos, del principio, usted no tiene conocimientos teóricos sistematizados, valorados para poder llegar a esa realidad. Entonces, la tesis se va nada más que por describirte esa realidad, a veces digo yo, por demostrar la molestia que uno tiene con respecto a lo que está pasando, pero es incapaz de demostrarlo, de analizarlo desde los diferentes teóricos sistematizados, desde un enfoque histórico, desde un enfoque contextual, reconociendo, por ejemplo, que es muy importante, los investigadores del área, digamos que están, yo siempre los pongo en niveles, los más reconocidos a nivel internacional, los más reconocidos a nivel de nuestra área de América Latina, del Caribe, pero los reconocidos a nivel nacional. A veces tenemos personas que en nuestro país tienen toda una labor y como siempre se dice, nadie es profeta en su tierra,
buscamos otros referentes y esas personas que han tenido un avance en ese tema en nuestro alrededor, no lo hacemos. Y otra cosa que a veces, no sé ni por qué, pero bueno, así sucede, hay colegas, hay investigaciones anteriores que se están desarrollando en esa misma universidad y tampoco, a veces no las reconocemos. Entonces, fíjense cómo hay que hacer un recorrido lógico para encontrarle la lógica a ese primer capítulo. Siempre digo primer capítulo porque, digamos, es la base teórica de mi investigación para poder entender entonces mi realidad mediante un diagnóstico y poder devolverle a esa realidad una propuesta que contribuya a transformar. Esa lógica simple de la investigación, simple, de lo concreto al abstracto, de lo abstracto a lo concreto, y devolverle a ese concreto nuevos referentes teóricos, es importante que se tenga. Y este trabajo que viene, ya le digo, va a ser más o menos un mes y algo, porque ahí incluimos la construcción del marco teórico, como es, y ahí vamos a incluir cómo se construye un diagnóstico con respecto a ese marco teórico. Nos va a llevar un tiempo, pero creo que es un tiempo productivo, porque nos vamos a profundizar en aspectos que repetimos y a veces con instrumentos, digamos, sencillos, con análisis sencillo, podemos ayudar mejor a los demás. Y después viene un tema importante, que es qué producto va a entregar esa investigación. Es decir, que tiene que ver con el tipo de investigación que declaramos, que tiene que ver con el problema de investigación que declaramos, y después viene, bueno, ¿qué producto vamos a entregar? Es una investigación histórica, vamos a hacer solo una sistematización, vamos a hacer un cambio curricular, vamos a proponer nuevas situaciones para que se promulgue una nueva ley. Es decir, cada profesión, cada una de las áreas profesionales que vamos a trabajar, vamos a hacer un análisis de cuáles son los resultados que se esperan de los doctorados, de las maestrías, fundamentalmente, y cómo esos son productos científicos que llevan también una lógica interna, que lleva una reestructuración y que requiere de entender esa lógica interna para que nuestra investigación cumpla con esa frecuencia. Es decir, hay un problema, hay una situación empírica, hay un estudio teórico que me lleva a hacer mi investigación en mi realidad y devuelvo un producto científico. No me gusta mucho la palabra producto, pero bueno, es la que más se utiliza. Devuelvo una solución científica, dejemos el producto al lado, devuelvo una solución científica acorde a mis posibilidades, a mi contexto y a la realidad que estoy viviendo. Esa es la lógica de la investigación, que así dicha en 2 minutos es espectacular, pero que lleva una comprensión, como yo les decía, no solamente del qué, sino el por qué. ¿Por qué esa lógica? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo la sustentamos? Y por ahí va y por ahí el curso va a avanzar. Y por último, ya debe haber pasado prácticamente más de la mitad de los 2 meses, vamos a analizar las maneras de hacer pública, de divulgar los resultados de la investigación. Esto también es un gran problema. Es decir, yo le decía a Lourdes que cada tema es un gran problema. Es un gran problema porque son cosas que todo el tiempo la estamos trabajando y que todo el tiempo nos están presionando. El asunto hoy de las publicaciones es complicado, porque es todo el tiempo uno tiene que estar publicando prácticamente hasta 2 veces al año, 3 veces al año, los tipos de revistas, que es un buen negocio, porque todas esas bases de datos están muy bien, hay que pagarlas muchas veces. En fin, eso es un negocio editorial que no voy a entrar en ello, pero sí es interesante saber cómo orientar en qué momentos de la investigación se puede ir haciendo pública esa investigación,
que pueden ser a veces artículos, pero otras veces pueden ser ponencias que se presentan en eventos y que son resultados parciales. Otras veces pueden ser talleres que se desarrollan en la misma comunidad académica de la universidad. Y eso tiene varias aristas. Eso tiene la arista de que el que lo está exponiendo, en la medida que uno lo escribe y lo escucha, como digo yo, vas aprendiendo tú también lo que te falta, lo que no te falta. Tienes la posibilidad de que lo puedes exponer y eso también te ayuda a desarrollar habilidades orales, porque la investigación no solamente es escribir y indagar, sino también hay que saber exponer. Y también te ayuda, en caso de que sean congresos, a escuchar a otros colegas que están en la misma línea de investigación nuestra y que nos pueden aportar ideas, es decir, poner pública los resultados de la investigación tiene muchas ventajas para el investigador. Muchísimas ventajas para el investigador porque te da dando seguridad de que lo que tú estás haciendo es algo productivo, es algo que se puede ir perfeccionando y vas resolviendo un problema importante que son las publicaciones, que son exigencias que a veces están muy externas, pero que también hay que cumplirlas, porque si no las cumples, casi todos los programas, por lo menos te piden una publicación. Y en revistas de alto impacto, o te piden que participes en un evento, y a veces uno no sabe ni buscar los eventos, es decir, no sabes cómo buscar eventos que tengan que ver con tu trabajo. Pero la divulgación de los resultados no se termina cuando tú terminas de hacer tu doctorado. Ustedes conocen, como conozco yo, que después que uno termina un doctorado, empieza entonces a sacarle producto a ese doctorado. Primero entras en otra categoría en tu universidad. Por tanto, tú tienes la posibilidad de ser líder científico en una línea, pero eres líder científico porque publicas, porque creas redes o porque estás en una red académica o investigativa, o porque logras establecer determinada escuela, para decirlo de alguna forma, con respecto a un tema o una problemática. Por tanto, la divulgación es durante el proceso y después del proceso. Porque después vienen entonces las evaluaciones externas, que todo el mundo nos toca, de la carrera o de la universidad, y lo primero que pregunto es cuántos doctores hay, cuántos máster hay, pero cuántos publicaron en los últimos 5 años, en cuántas redes están, en cuántos libros tienen. En fin, hay una serie de indicadores que nos obligan, definitivamente, nos obligan a continuar publicando y a continuar divulgando los resultados de la ciencia. Pero esto, para que dejes de ser una carga pesada, estresante, tenemos que verlo con ese sentido de la lógica. Es decir, yo soy asesor de estas líneas de investigación, tengo tantos graduados en esta línea de investigación, ayudé a mis asesorados a publicar, pero ¿por qué voy a desperdiciar esa oportunidad de hacer grupos de investigación, de generar redes de investigación que le permitan a las personas que se graduaron bajo mi tutoría seguir investigando, pero a mí como asesor me permite ir estableciéndome como especialista de un área del saber o de varias áreas del saber. Y ahí también vamos a tratar de llegar, aunque como ustedes ven, es amplio el curso. Como el curso va a tener una evaluación que no quiero que sea una evaluación cuantitativa, ni quiero que sea una evaluación valorativa de lo que va pasando, decidimos que al final sea, no sea un trabajo, digamos, de no sé cuántas cuartillas, sino que sea como una reflexión de lo que hemos ido aprendiendo y de lo que se pueda, de lo que ustedes todavía necesitarían, no sé, continuar profundizando para poder organizar esta tarea,
función de ustedes de asesor. Por tanto, en los requerimientos que ustedes ya lo pueden ir viendo en el aula virtual, apenas pedimos 2 o 3 cuartillas, lo estamos pidiendo por equipos y equipos de carrera para que se puedan ir, para dejar en esa bitácora, para dejar en esa sistematización lo general y lo particular. Lo general que que se deriva de un curso que es para asesores de tesis, y lo particular de esos asesores de tesis en el área del saber donde habitualmente hacemos la asesoría de tesis. Ese es el curso, es decir, el curso lleva esa filosofía, una filosofía de aprender, de desaprender y de cooperar entre todos e ir conformando una concepción que nos favorezca el proceso de asesoría a lo largo en las diferentes variantes que se hacen, ¿no? En el diploma, en la maestría y en el doctorado. Muchas gracias, doctora Rosa. Realmente es súper interesante. Yo ya quiero estar en el curso. Además que como lo hemos preparado juntas, realmente tengo una expectativa muy alta. Vamos a pedir que por favor puedan escribir en el chat alguna pregunta que quieren hacerle respecto al curso a la doctora. Mientras ustedes van escribiendo en el chat sus consultas, voy a presentarles la del aula virtual, donde se ve todo esto que ha descrito la doctora muy bien de lo que se va a ver en cada tema, cómo está posicionado en el aula virtual. ¿Ya? Aquellos que ya se han matriculado, ya desde el 15, ya pueden acceder al aula virtual, ¿no? Porque la idea es de que puedan ir revisando bibliografía, pueden ir viendo las tareas. Entonces, en este momento les vamos a compartir. Ya, entonces, miren, ustedes, bueno, cuando entran al aula virtual, pues aquí, bueno, yo estoy entrando como administrador, entonces tengo una vista distinta, pero este es el curso para asesores de tesis en el que están ustedes, ¿ya? Y, bueno, la presentación, y acá ustedes tienen ya todo montado, ¿no? Tienen el cronograma, hay un foro de presentación, las tareas, el trabajo final, y tienen ya todos los temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ingresan al aula virtual, y aquí tienen el cronograma con todos los temas y las fechas en que se van a dar, ¿no? Aquí ha habido un agregado muy interesante, conversando con la doctora, ella ha sido muy gentil en incluir este tema de las vías de divulgación que no estaban inicialmente, ¿no? Pero no se cierra el ciclo de la investigación si no... Entonces es muy interesante, ustedes pueden encontrar eso en el aula virtual. Luego, también si nosotros vamos a las tareas, aquí están todas las tareas. Vean que son 10 tareas, entonces ya los que han estudiado con nosotros antes saben pues que las tareas se ponen no solo para poner notas, sino como dijo la doctora, para hacer observaciones. En cada clase va a haber una parte teórica y la sustentación de un ejercicio práctico, ¿no? Por eso tienen que traer todos una tesis, y entonces ustedes ingresan a la tarea, donde se describe cómo es la tarea, y cuando hay una ficha, también inmediatamente ustedes pueden acceder a la ficha, ahí tienen toda la ficha, las preguntas ya listas, ¿no? Y así con cada uno de los temas, ¿ya? Entonces aquí ustedes simplemente abren la tarea y tienen ahí las indicaciones para desarrollar, ¿no? Guía de análisis. Y luego, bueno, el trabajo final, que también mencionó, también está, lo pueden revisar. Y para cada tema, ustedes cuentan con bibliografía, ¿no? Ahorita pueden acceder. Los que ya están ya les ha llegado su usuario y su contraseña, simplemente ingresan y ya pueden acceder. Una cosa importante en la bibliografía, y por eso es que nosotros, a pesar que el curso empieza el 7 de marzo, estamos cerrando el 25 de febrero la matrícula, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesa saber la especialidad de los participantes, ¿no? Ya como tenemos acá, por ejemplo, que tenemos inscritos personas de derecho, personas de ingeniería, personas de administración, la doctora ha podido seleccionar, ¿no? El tema, bibliografía, pero referida
por ejemplo, ¿no? Investigación en administración, la forma investigativa del profesional en ingeniería, ¿no? Formación de la investigación en el campo del derecho, porque para que un curso tenga éxito es muy importante ajustarlo al perfil de los profesionales, ¿no? Bueno, y así pueden ustedes entrar a la bibliografía de cada uno de los temas. Bien, ahora sí podemos pasar a las preguntas. Si alguien tuviera, quisiera usar el micrófono y hacer una pregunta a la doctora respecto al curso, ¿no? Y ingeniero Juan Carlos, adelante. Sí, doctora. Buenas noches. Yo estoy desarrollando actualmente mi tesis doctoral sobre transferencia tecnológica bajo el paradigma de triple hélice, universidad, empresa, Estado, planteando desarrollar un parque científico-tecnológico en una universidad nacional, en Lima, ¿no? Entonces, quería escuchar de usted en qué medida me ayudaría el curso a concretar ese tema, ¿no? Porque estoy en pleno trabajo, cómo se coadyuvaría, digamos, a que salga de mejor calidad mi tesis. A ver, usted en este caso está en el curso por asesor y porque está haciendo una tesis, pregunto, ¿no? Sí. Por las dos cosas. Sí, por las dos cosas. Enseño también en la universidad y pregrado, ¿no? Pregrado sistemas, soy ingeniero de sistemas. Me parece sí que es interesante ahora enmarcar el curso, ¿no? Como decía la cosa, ya nosotros hemos tenido el curso de investigación científica donde se apoyaba y se empezaban con una idea y terminaban con su proyecto de investigación. Pero este no es el caso. Este curso es distinto, ¿no? Este curso es para asesorar tesis. Entonces, de repente, como dice, de repente sí le he puesto, por ejemplo, ahí la ficha relacionada a la parte del problema. Entonces, cuando está bien formulado un problema es lo que van a debatir, qué partes debe tener. Entonces, de repente puede usted valorar su propia tesis. Lo que no puede pasar es de que usted, o sea, aquí no se va a corregir el problema. No. O sea, no usted viene con su tesis y dice, ah, esto está mal, entonces ahora lo arreglo y que me lo revisen. No, es simplemente ver, o sea, coger la parte de la tesis y ver, cumple, no cumple, está bien, que tiene lógica, y qué le sugeriría al autor de la tesis para mejorarla. Hasta llegaría, ¿no? O sea, ese es el marco del curso, ¿verdad? Exacto. Así y cuando orientemos a ver cómo escoger una bibliografía, cómo escoger otra en el marco teórico, a lo mejor le puedo ayudar, pero específicamente no vamos a hacer eso. Es decir, no vamos a asesorar tesis, vamos a decir cómo asesorar tesis. Muchas gracias, comprendí totalmente y me matriculo esta semana que viene. No, en mi caso, agradecerles más bien la presentación del curso, pero ya todo bueno, en mi caso me queda claro. Muchas gracias. Bien, bien, profesora Rosa. Muchísimas gracias, Rosy. Tocaya de la doctora Rosa también. Sí, profesor Livias. Sí, en el caso mío es específicamente para tener una mayor claridad sobre los temas que se han mencionado en esta charla informativa. Yo soy del campo de la educación, he trabajado toda mi vida en educación básica regular en el Perú, comprende inicial, primaria y secundaria. Tengo allí una tesis y sobre eso voy a trabajar. Y tengo la impresión de que me va a ayudar a tener una mayor claridad respecto de cada uno de aquellos componentes pues, que conforman la estructura de una investigación, ¿no? Solamente quería indicar eso, pero no tengo una pregunta. Está para mí claro hasta este momento. Gracias. Gracias a usted.
Bueno, muy bien, pues, estimados colegas, entonces, agradecemos, sí, ¿ve? De verdad ha sido bien clara la parte, y lo único que ya uno quiere es empezar el curso, ¿no? Eso es lo único que Sobre todo yo. que llegue el 7 y empezar el curso. Pero sí les recomiendo a los que pueden ya ir revisando la bibliografía, que es bien interesante, ¿no? Para llegar al curso y aprovecharlo mucho mejor. Muy bien. Muchas gracias entonces a cada uno de ustedes, especialmente a la doctora Rosa María, ¿ya? Y ya nos estaremos reuniendo pues el 7 de marzo, el primer día de clases, ¿no? Entonces, Ujú. que Nos tengan, le vemos. dejo a la doctora entonces para dar las últimas palabras y ya despedirnos y disfrutar de nuestro sábado. Bueno, nada, yo les espero en el curso. Ustedes verán que va a ser algo muy productivo para todos, incluyéndome a mí. Yo siempre estoy dispuesta a aprender y creo que eso es importante. Entonces, vamos a estar entre colegas y vamos a ir reconstruyendo una ruta de aprendizaje en el área de la metodología de investigación. Muchas gracias y nos vemos. Muchas